Buenas tardes. Bueno, esta es la clase de medidas cautelares. Ante la dificultad que tenemos de tiempo, eh, consideré prudente pues esta estrategia pedagógica con el propósito de que tengan ustedes material de estudio frente al tema de medidas cautelares. Vamos el tema a distribuirlo en dos partes. La primera parte vamos a hablar de sus aspectos generales y de las medidas cautelares en los procesos declarativos. La segunda parte, que será en otro video, vamos a hablar sobre las medidas cautelares en los procesos ejecutivos, puesto que fue el último tema que vimos, o de los más importantes que hemos visto hasta ahora, y que generan pues como mucha inquietud en los estudiantes. Empecemos entonces con una bitácora sobre medidas cautelares. Hablemos primero de una definición, unos requisitos para que proceda la medida cautelar, una finalidad, la clasificación, las características y cuáles se encuentran actualmente en la legislación colombiana. Empecemos entonces con la definición de las medidas cautelares. Si nos basamos en el título primero, medidas cautelares, del libro cuarto del Código General del Proceso, que titula Medidas cautelares y cauciones, nos vamos a encontrar con que no hay una definición de lo que es medida cautelar. Nos vamos a apoyar en la planteada por la Corte Constitucional en la sentencia C-379 del 27 de abril del 2004. Dice: providencias cautelares, medidas de seguridad, medidas precautorias, medidas de garantía, acciones preventivas, acciones cautelares o medidas cautelares, como quieran llamarse, son el instrumento procesal por medio del cual se protege de manera provisional y mientras dura el proceso la integridad de un derecho que es controvertido en el mismo. Como les digo, esto lo dice la Corte Constitucional en la sentencia 379 del 27 de abril del 2004. De esa misma definición podemos nosotros sacar de los requisitos y las características de las medidas cautelares. Empecemos por los requisitos. Artículos 558 y siguientes del Código General del Proceso. En primer lugar, el requisito para que proceda una medida cautelar, de acuerdo pues con la doctrina, porque la norma no es muy clara en el tema, es que esté en peligro un derecho o que esté en discusión un derecho. En segundo lugar, es que haya una urgencia. La tercera es que se eleve una solicitud formal, porque las medidas cautelares por regla general son decretadas por el juez en tanto haya una solicitud previa y que haya un presumible derecho, o que si bien se encuentra en controversia, por lo menos que ese derecho, que quien esté solicitando la medida cautelar tenga cierta credibilidad frente a la verosimilitud de su derecho, y que se preste una contracautela o una garantía de seriedad sobre ello. Eso es lo que le llaman caución. Sin embargo, con el Código General del Proceso, en algunos procesos de familia y en los procesos ejecutivos, en la mayoría de los casos no hay que considerar una caución para que se pueda otorgar una medida cautelar. Cuando nosotros repasamos la definición que da la Corte Constitucional, me lleva a pensar en un asunto, y es que es un instrumento procesal y el otro es una manera provisional de mantener la integridad de un derecho en el marco de un proceso. De ahí sacamos las características básicas de la medida cautelar. Miremos entonces. Característica: es un instrumento procesal. ¿Por qué decimos nosotros que es un instrumento procesal? Porque ordinariamente, no hay una medida cautelar sin un proceso que la sustente. Es cierto que hay algunas medidas cautelares extraprocesales, pero es por expresa consideración de la norma. Estamos hablando, por ejemplo, del artículo 589 del Código General del Proceso, que habla de las medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales. Y en materia de familia, ustedes van a analizar la prueba de las medidas cautelares de guarda y aposición de sellos en el proceso de sucesión. Son medidas extraprocesales, medidas cautelares, pero justamente
porque son para garantizar un derecho, es menester que haya un proceso posterior. Sin ese proceso posterior y sin las características que desarrolla la norma pues en los casos concretos para continuar con el proceso, entonces sería imposible mantener una medida cautelar permanente. Otra característica de las medidas cautelares es que habitualmente son taxativas, es decir, la norma procesal es quien crea la medida cautelar. Dice el doctor Jairo Parra Quijano que son habitualmente taxativas porque son delimitadas por el ordenamiento jurídico, y estamos de acuerdo con él. No se conoce una medida cautelar del ordenamiento jurídico colombiano que no esté consagrada por la norma previamente. Son provisionales, como lo dijimos en la definición. En principio, cabe afirmar que las cautelas perduran lo que el proceso perdura. Nos vamos a encontrar en algunas ocasiones y de manera excepcional que, como por ejemplo en el derecho de familia, en los procesos declarativos de liquidación, de disolución y liquidación de sociedad conyugal, proceso declarativo y proceso liquidatorio. Cuando se declara el divorcio, se pretende la declaración de la cesación de efectos civiles del matrimonio católico, es posible solicitar medidas cautelares para el proceso liquidatorio y para prever una insolvencia de los cónyuges. Se pide desde el proceso declarativo, pero tienen como efecto inmediato el proceso consecuente del liquidatorio. Sin embargo, la provisionalidad no desaparece, porque si no hay proceso liquidatorio de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial, el término de 30 días que tiene la norma hace que el juez de oficio incluso pueda levantar las medidas cautelares justamente por ese carácter de provisionalidad. La otra característica es que en términos generales son únicas, en el sentido de que sobre un mismo bien no pueden coexistir dos medidas iguales. Nosotros lo pensábamos y lo analizábamos en el proceso de ejecutivo, que no era posible tener una medida cautelar de embargo sobre un bien que ya también tenía un embargo de un proceso ejecutivo. Recordábamos que cuando hablábamos de un proceso con garantía real, prevalecía el gravamen del embargo y secuestro de la garantía real sobre la medida cautelar que hubiese podido solicitar el acreedor quirografario. Una da prevalencia sobre la otra, justamente porque la medida cautelar tiene un carácter único. Y otra característica que la señala el doctor Jorge Parra Benítez en sus textos es que dice que la medida cautelar es mutable. Dice que es mutable porque las inicialmente adoptadas pueden ser modificadas o sustituidas, o reducidas o ampliadas, pero eso es a criterio de la parte y también siempre y cuando haya una motivación establecida por el solicitante y que sea aceptada por el juez. Entonces, frente a lo que hemos dicho de las características básicas de la medida cautelar, me parece que lo más importante es establecer su dependencia de un proceso judicial, que si bien hay medidas cautelares extraprocesales excepcionalmente establecidas por la norma, no pueden permanecer en el tiempo siempre y cuando no pueden permanecer en el tiempo si no hay un proceso judicial que las sostenga o que las mantenga. Y además es para prever y para garantizar un derecho que está en discusión. Y lo más importante que me parece a mí, además de eso, es que no hay medida cautelar sin que sea decretada por el juez, previa solicitud. Entonces no podemos suponer una medida cautelar, ni se puede hablar de una resolución, una terminación tácita de una medida cautelar. Ustedes saben que las cosas en el derecho se deshacen como se hacen. Y si hay una solicitud y un auto que la decreta, tiene que haber un auto o una providencia judicial que también las levante o las cancele. Muy bien. Hablemos ahora de la finalidad de la medida cautelar, que de alguna manera pues ya la hemos señalado. Tampoco el Código General del Proceso nos va a hablar de una finalidad. La finalidad la traen de manera doctrinaria en los siguientes términos. La medida cautelar tiene como finalidad asegurar la efectividad del derecho y dentro de lo posible y dentro de un proceso que se haga efectivo el derecho, bien sea
a favor del demandante o a favor del demandado, porque las medidas cautelares pueden ser solicitadas por ambas partes. Las medidas cautelares pueden ser posibles en varios procesos. Pueden ser posibles en unos procesos para mutarlos a otros, como lo señalamos ahorita, que decíamos que en el proceso declarativo de cesación de efectos civiles del matrimonio católico o de declaratoria y luego disolución y de posterior liquidación de las sociedades patrimoniales por unión marital de hecho, las que hablábamos nosotros de las sociedades de hecho concubinarias. Estas medidas cautelares se hacen en los procesos declarativos, pero tienen su efecto en el proceso posterior conexo de liquidación. Eso es frente a la mutabilidad. Muy bien. Pero las medidas cautelares también tienen justamente porque tienen como finalidad mantener o prever o garantizar un derecho que está en discusión, pueden solicitarse en cualquier momento, en cualquier tiempo. Cuando veíamos los procesos ejecutivos, establecíamos una característica fundamental. El proceso ejecutivo, especialmente el quirografario, porque el proceso ejecutivo hipotecario ya tiene una consideración especial. El proceso ejecutivo quirografario o de título universal, o que también le llamamos ejecutivo singular, en este tipo de proceso puede mantenerse el proceso judicial sin medida cautelar. No es requisito de existencia ni de validez para el proceso. No lo hace imposible continuar o por lo menos instaurar el proceso. Pero para hacerlo efectivo sí es absolutamente necesario la medida cautelar, porque si no, pues ¿qué objeto y qué sentido tiene hacer un proceso judicial de ejecutivo quirografario para exigir o para reclamar una letra de cambio, un pagaré, un título valor singular, si no tenemos nosotros una garantía obligada para que pueda hacerse efectivo el derecho sustancial. En los procesos ejecutivos hipotecarios ya habíamos visto que esa medida cautelar sí se hace, si no bien necesaria, sí es obligatoria para el juez, porque si no hay embargo y secuestro, sencillamente no puede haber remate del bien que está puesto en prenda o en hipoteca. Muy bien. Ahora hablemos de cuáles son las medidas cautelares que se encuentran actualmente en la legislación colombiana. Las más conocidas. Cuando nosotros nos hablan de medidas cautelares, siempre pensamos en el embargo y secuestro de los bienes. Embargo y secuestro para unos bienes o secuestro para otros. Hay embargo y secuestro para bienes inmuebles al mismo tiempo. Se tienen que emplear los dos mecanismos, embargo y secuestro. No puede haber secuestro de un bien inmueble si antes no ha sido embargado, eso lo decíamos en clase. El embargo consiste en la inscripción que se hace de ese gravamen o de esa medida en el título, o más bien en la tradición, en el certificado. Y esto da para los bienes sujetos a registro, que son los inmuebles y los muebles automotores, naves o aeronaves. Y luego viene el secuestro, que no es posible hacerse si antes no está debidamente embargado. Hablamos de secuestro para bienes muebles, o también podríamos hablar de embargo simplemente para aquellos bienes denominados como salarios, sueldos, que se embargan y luego se liquidan, o se embargan y luego se distribuyen. No propiamente hay un secuestro, como es el caso del embargo de unas cesantías, el embargo de un salario y unas prestaciones sociales. Muy bien. Tenemos la inscripción de la demanda, que es una de las medidas cautelares de las que vamos a hablar inicialmente, es una medida cautelar específica para los procesos declarativos. Está la suspensión provisional de decisiones, que esas las veíamos en el proceso declarativo de impugnación de actas de asambleas y su junta de socios, que esa era una medida cautelar especial. También tenemos guarda y aposición de sellos, que se las mencionaba ahora en los procesos de sucesión, que es una medida cautelar excepcional. Y otras medidas de suspensión provisional de una obra, por ejemplo, cuando hablábamos de los procesos en obligación de no hacer, o también cuando estamos hablando de los procesos interdictos posesorios, es posible que haya una medida provisional o una medida cautelar de suspensión de obra. Muy bien. ¿Qué tiene que ver la medida cautelar con la caución? La caución es algo así como una contragarantía
o una garantía o contracautela que se solicita por la norma o que se exige por la norma, pero que no da en todos los casos. Me voy a apoyar en la definición que trae el doctor Jorge Parra Benítez. Cuando las medidas cautelares requieren para su derecho y práctica de una solicitud de parte, debe ésta prestar una caución delimitada por el juez con base en el ordenamiento, que en muchos casos indica una pauta suficiente para fijarla. De las cauciones se ocupa el Código General del Proceso, pero en los procesos declarativos señalados con un porcentaje. En los procesos ejecutivos solamente es posible cuando quien quiera levantar la medida cautelar, que es en este caso es el ejecutado o el deudor, quiera levantar la medida cautelar, debe garantizarlo con una caución o con una contracautela o contrapropuesta. Y en los procesos de familia, como lo señalaba yo ahora, justamente por la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y del núcleo básico de la sociedad, que es la familia, no se prestan cauciones, a no ser de que se trate de procesos como la formulación de un nuevo guardador o curador, la designación de un guardador, la remoción de un guardador, cuando se posesiona un guardador de una persona declarada en discapacidad, o cuando estamos hablando de un consejero en los procesos de inhabilidad negocial. En esos casos sí se debe prestar una caución, pero cuando hablamos de embargos de salario y prestaciones sociales en un proceso ejecutivo de familia, no es dable solicitar una caución, justamente por la prevalencia del artículo 5 de la Constitución Política y el artículo 43 y 44 de la misma Carta Política. Muy bien. Creo que ahí tenemos establecidos más o menos los aspectos generales de lo que es una medida cautelar. En este audio, en este video, vamos a establecer solamente las medidas cautelares de los procesos declarativos, artículo 590. En un video posterior hablaremos de los procesos ejecutivos, cuáles son sus medidas cautelares, y vamos a analizar de manera más puntual los artículos 593, que hablan de embargo, 594, que habla de los bienes inembargables, y 595, que habla del secuestro. Como son las medidas cautelares más cotidianas, embargo y secuestro de bienes, pues hay una reglamentación en cada uno de estos artículos que la vamos a revisar. Y en medio de ellos, o sea, entre el artículo 593 y el artículo 595, pues está el 594, que habla de bienes inembargables, que eso significa pues que hay que darle una importancia relevante a ciertos bienes que, aunque la misma norma los señala como inembargables, no va a faltar pues un funcionario público que de todas maneras decrete las medidas. Ustedes saben que estamos en Colombia y que de todo pasa en este país. Empecemos pues con el artículo 590, que es el que habla de las medidas cautelares en los procesos declarativos. Iniciamos pues el análisis del artículo 590 del Código General del Proceso. Medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares. Si ustedes revisan el código, en este artículo que estamos analizando, encontramos dos numerales. Está distribuido en dos numerales. El primer numeral habla o refiere qué tipo de medidas cautelares son las que se señalan. Y en el numeral segundo habla de la caución, de la que nosotros mencionamos ahorita, que era como algo así como una contragarantía o contracautela, y que para los procesos declarativos está determinada en porcentaje en dinero. También tiene un parágrafo primero y un parágrafo segundo, y el parágrafo primero tal vez es el más importante y de alguna manera lo hemos mencionado mucho en clase, y es que la sustitución posible de la medida cautelar, o más bien que la medida cautelar en los procesos declarativos pueda sustituir el requisito de procedibilidad establecido por la Ley 640 del 2001, que es la audiencia de conciliación prejudicial. Entonces vamos a analizar el artículo desde esa esfera, es decir, analizando primero el artículo primero,
luego el artículo segundo y por consiguiente mencionando, refiriendo nuevamente el parágrafo porque ustedes ya saben y dominan pues el parágrafo porque lo hemos mencionado innumerables veces en clase. El numeral primero, a su vez, que dice: desde la presentación de la demanda a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares. Está distribuido en 3 literales. Mejor dicho, el mismo artículo para las medidas cautelares en los procesos declarativos establece una tipología. La primera, inscripción de la demanda para ciertos procesos. La segunda, inscripción de la demanda sobre los bienes sujetos a registro de un sujeto para 2 tipos de procesos. Y la tercera es la gran novedad del Código Penal del Proceso, que es las medidas cautelares innominadas. Vamos a señalar una por una. Es decir, esta tipología no radica en la identidad de la medida, sino en la distribución que se tiene frente a ciertos procesos y en la categoría de esas innominadas, que tienen unas características bien interesantes. La primera, inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra o sobre una universalidad de bienes. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este, el juez ordenará el secuestro de los bienes sujetos, de los bienes objeto del proceso. Vamos a mirar. Aquí está hablando de 3 cosas básicas. La primera, la medida cautelar es inscripción de la demanda. Segunda, solamente en aquellos demandas o en aquellos procesos donde verse el derecho de dominio u otro derecho real principal. Entonces estamos hablando de los procesos reivindicatorios, estamos hablando de los procesos de pertenencia, aunque los procesos de pertenencia obligatoriamente por el artículo 592 da lugar a ello. Estamos hablando de un proceso de resolución de contrato, cuando se ve involucrado eventualmente un bien sujeto pues a registro. Y nos está hablando de otro aspecto, y es que es posible la inscripción de la demanda, pero también cuando esa inscripción de la demanda es cuando la sentencia es de primera instancia es favorable al demandante, el juez puede ordenar el secuestro de los bienes objeto del proceso. Es decir, yo puedo, de cuando estoy el proceso no ha terminado, pues porque está en apelación, y ustedes saben que un proceso no termina sino en segunda instancia cuando ha sido apelado, pero da la posibilidad de aquella característica de la que hablábamos ahora, que era de la mutabilidad. Puedo cambiar la inscripción de la demanda por el secuestro del bien cuando ya mi sentencia ha sido favorable, pese a que se encuentre aún en segunda instancia, aunque todavía no se haya fallado en segunda instancia ante juez funcional. Entonces, para cerrar el literal B, la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal. Caso típico, un proceso o de cumplimiento forzoso o de resolución de contrato, pero más típicamente un proceso reivindicatorio. Podría ser el ejemplo para la inscripción de la demanda. Tipo de medida cautelar demanda, tipo de proceso donde de verse un derecho real de dominio. Y tercero, puede ser mutable esa medida cautelar. Cuando sale sentencia favorable, nos vamos para segunda instancia y hay la posibilidad del secuestro de los bienes. Vamos para el literal B. También la medida cautelar es inscripción de demanda. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.
El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere este literal o solicitar que se levanten si presta caución por el valor de las pretensiones para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad. Vamos a analizar entonces el literal. Tipo de medida cautelar, inscripción de la demanda. Mire que estamos hablando en el literal A y en el literal B de el mismo tipo o modalidad de medida, inscripción de la demanda. Pero, a diferencia del numeral anterior, estamos hablando también de dos tipos de procesos, aunque más tipificados que el anterior. Estamos hablando de los procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Puedo solicitar desde la formulación de la demanda que se registre o que se inscriba la demanda en aquellos bienes que son de propiedad del demandado. Claro, tienen que estar sujetos a registro, porque de lo contrario, ¿cómo hago yo pues para registrar una demanda en un bien mueble que no esté sujeto a registro? Tendríamos que hablar de los bienes inmuebles o de los bienes muebles sujetos a registro, que son las naves y aeronaves. Entonces, característica fundante, dos tipos de procesos: responsabilidad civil contractual, extracontractual, y segundo, estamos hablando de inscripción de la demanda. Pero también viene nuevamente la mutabilidad de la medida. Cuando yo tengo la sentencia de primera instancia a favor, o sea, es decir, a favor del demandante, solo a petición de este debe mediar solicitud de la parte interesada. El juez podrá ordenar el embargo y el secuestro de esos bienes afectados con la medida cautelar. Entonces, si yo estoy demandando en un proceso de responsabilidad civil contractual, extracontractual, digamos en un proceso de accidente de tránsito, y el demandado es el propietario del vehículo, yo desde la formulación de la demanda puedo solicitar la inscripción de la demanda en el vehículo de propiedad de ese demandado. Cuando yo salga avante con la sentencia judicial de primera instancia, así se encuentra el proceso en segunda instancia, puedo solicitarle al juez que mute esa medida, es decir, que se decrete el embargo y el secuestro sobre el bien, ese vehículo que yo solicité como afectado con la inscripción de la demanda. Muy bien. De la misma manera, el artículo da la posibilidad para que este demandante, más bien el demandado, pueda levantarse de la medida o evitar que se dé esa medida cautelar. Para nosotros ya no es pues un hecho sorprendente o sorpresivo, porque ya habíamos mencionado algo en los procesos ejecutivos, que cuando a alguien se ve afectado con una medida cautelar o con un gravamen, puede solicitar el levantamiento o evitar el embargo y el secuestro. Muy bien. Ahora miremos el literal C, que esa es la gran novedad que tiene este artículo, y es en los siguientes términos. Dice el inciso primero del literal C: cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Para decretar la medida cautelar, el juez apreciará la legitimidad o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. En ninguna parte nos dice que se llaman innominadas. Doctrinariamente hablamos en el literal C de las medidas cautelares innominadas. Características básicas de estas medidas. La primera, deben ser motivadas. Cuando usted pide una medida cautelar de embargo y secuestro de un bien, usted simplemente da cuenta de la identidad de ese bien, da cuenta de su titularidad y que quede perfectamente identificado. Pero cuando usted habla de una medida cautelar innominada, debe justificar esa medida de no solamente acreditar no solamente la razonabilidad de la misma, sino también la existencia de la amenaza, como lo dice la norma, la legitimación y el interés para actuar de las partes. Miremos entonces. El juez tendrá en cuenta, dice la norma, la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, y si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada.
El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrás disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. Entonces planteemos esto. En la medida cautelar innominada, a diferencia de las otras, que son taxativas, como decíamos nosotros que una de las características era que generalmente eran taxativas, que eran más o menos herméticas, en el sentido de que ya están establecidas por la norma. En las medidas cautelares innominadas, característica fundante, es el solicitante quien da la pauta de cuál es la medida que quiere. No es la medida que diga la ley, es la medida que sea legal, pero ajustada a las necesidades y a su derecho, a la legitimación y al interés y a la existencia de la amenaza, al interés que tiene sobre el bien y a la amenaza existente. Entonces, la pauta la da el solicitante. El solicitante le sugiere qué medida cautelar considera sea la pertinente. Debe motivar a tal manera que el juez quede convencido que esa medida cautelar es apenas suficiente y que tampoco esté amenazando los intereses de otro. Y en segundo lugar, deberá entonces acreditar con tal razonabilidad esa medida cautelar que incluso el juez, viendo las circunstancias que rodean el derecho y el proceso, podría eventualmente incluso de oficio rebajarla, sustituirla, modificarla, es decir, tomar medidas frente a ello. Un juez de la República no hace eso una medida cautelar, por ejemplo, de embargo y secuestro de los bienes, simplemente decreta la medida. Embargo y secuestro del bien. En el ejemplo que traíamos nosotros en el proceso ejecutivo, cuando referíamos el proceso ejecutivo con garantía real, que el juez de oficio en el mandamiento ejecutivo decretaba el embargo y secuestro del bien ya objeto de remate, pues porque ya estaba la demanda admitida con el mandamiento ejecutivo y ordenaba el embargo y secuestro. Pues, ¿qué razonabilidad va a tener el juez de la República allí? Simplemente decreta y punto. Pero en este caso de las medidas cautelares innominadas, el solicitante le da la posibilidad al juez de optar por, si no convenzo con la medida cautelar que estoy solicitando, pues por lo menos dé la posibilidad de que mi derecho se vea de alguna manera garantizado y pueda incluso hasta sustituirlo con otra medida. Vamos a dar un ejemplo. En un proceso de responsabilidad civil en un proceso de resolución de contrato de compraventa o en un proceso de cumplimiento forzoso del contrato o un proceso de declaratoria de existencia de un contrato. Yo puedo solicitar como medida cautelar innominada, por ejemplo, que se prohíba el arrendamiento del bien. Yo puedo solicitar que se limite el subarriendo. Puedo solicitar que se restrinja el usufructo. Estoy dando ejemplos de lo que podría ser una medida cautelar innominada. Si el juez la ve tan difícil, en el sentido de que no la ve muy razonable, no la ve justificable, pero que la ve de pronto más gravosa y de alguna manera amenaza el equilibrio entre las partes, pues puede sustituirla o modificarla. Cuando yo pido, por ejemplo, que no se vaya en un proceso de resolución de contrato o determinación del contrato por incumplimiento, estoy solicitando que el bien que está comprometido en el proceso, está trabado en la litis, que en el término de todo el tiempo el proceso no sea objeto de arrendamiento, de un contrato de arrendamiento, o que no sea objeto de contrato de subarriendo. El juez puede limitarlo y decirle, no, pues es que no estamos hablando de un tiempo indeterminado. ¿Qué tal si señalamos en la prohibición o la limitación de arrendarlo por un año? Entonces él puede generar limitación. Es como la característica más importante, o las dos características más importantes de una medida cautelar innominada. Es, como su nombre lo indica, no tiene una denominación establecida por la ley, sino que es el solicitante quien la denomina al juez. Es motivada y el juez, en tercer lugar, podría incluso tener la posibilidad de razonabilizar, de racionalizar, de ponderarla a tal punto que pudiera modificarla, sustituirla o restringirla. Muy bien. Ahora miremos ya el artículo en el numeral segundo. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, cualquiera, estamos hablando del literal A, inscripción de la demanda para los bienes donde la demanda verse sobre derechos reales de dominio o sobre
cualquier derecho real principal. 2. Inscripción de la demanda para los procesos de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Y 3. Las medidas cautelares innominadas. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al 20% del valor de las pretensiones estimadas. Deberá, en primer lugar, eso es lo que vamos a señalar, deberá prestar, es decir, no es optativo del juez que lo beneficie o no con la caución. Segundo, equivalente al 20%, ni es más ni es menos del valor de las pretensiones estimadas en la demanda. Las estima es el mismo solicitante de la medida. Entonces hay que revisar muy bien que si yo estoy pidiendo 700 millones de pesos en un proceso de responsabilidad civil extracontractual, pues estamos hablando del 20% que mi cliente debe de sufragar antes de que se decrete la medida. Entonces esas son las cosas que hay que empezar a ponderar al momento de formular pues una demanda. ¿Cuál es el propósito de esta caución? Dice la misma norma, responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica, porque por el hecho de que estamos decretando una medida cautelar o solicitando una medida cautelar y formulando una demanda no quiere decir que vamos a ganar el proceso, como ustedes lo saben. Sin embargo, el juez de oficio o a petición de parte podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia. Recordemos que cuando analizábamos el numeral, el inciso, más bien, el literal A y el literal B del artículo, decíamos que después de la sentencia favorable, así estuviera en segunda instancia el proceso y no se había terminado, puedo mutar la medida cautelar y solicitar el embargo y secuestro. Entonces dice la norma, no será necesario prestar caución para la práctica de los embargos y los secuestros posteriores, porque es que yo ya presenté la medida cautelar en este proceso declarativo y ya presté la caución al inicio de la demanda, entonces sería una situación que agravaría de pronto el peculio del solicitante. Lo último es el parágrafo primero de este artículo, que nosotros ya lo hemos repetido varias veces, que incluso en la práctica forense algunos estudiantes optaron por él, y es que la medida cautelar solicitada en los procesos declarativos puede sustituir el mecanismo alternativo y prejudicial de la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad. Vamos a leerlo. Parágrafo primero. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Yo siempre enfatizo en esto. Cuando se solicite la práctica de las medidas cautelares, con la sola solicitud, está diciendo la norma, es suficiente para que un juez de la República no me inadmita la demanda en un proceso declarativo porque simplemente yo no he cumplido con el requisito de procedibilidad. Es decir, que la causal del artículo 90 del Código Penal del Proceso, que es no cumplir con la audiencia de conciliación, no podría ser en este caso, no es posible, por cuanto pues la misma norma me dice que solamente solicitando la medida yo estoy limitando esa posibilidad de que me exijan un requisito de procedibilidad para que sea la demanda admitida. Bueno, entonces en otro audio, en otro video, vamos a hablar sobre puntualmente el embargo y el secuestro como una de las medidas más importantes por lo cotidianas y por lo generalizadas de las medidas cautelares. Y hablaremos también de las medidas cautelares en los procesos ejecutivos, porque las medidas cautelares en los procesos de familia, eso lo tratan en la materia de derecho de familia.